Y nos vamos a separar ahora sí de esa primera parte del programa en la que estábamos hablando principalmente de tecnicismos vinculados al COVID y a la medicina. Y nos vamos a conectar con tiempos de pandemia, pero específicamente hablando de comunicación. Hoy vamos a conversar con Alejandro Bermeo. Él es consultor en Consumer Experience. Esto, él me dirá exactamente cuál es la traducción. Experiencia del consumidor, diría yo que es la palabra técnica. Y Alejandro, pues permanentemente está generando contenido alrededor de este tema. Le gusta compartir con otros profesionales, absorber información de ellos, plantearse ciertas preguntas, escribir artículos y también tiene un podcast en Spotify enfocado en experiencia al cliente. Alejandro, qué gusto tenerte en la lupa hoy en medio de este distanciamiento, pero acercamiento digital. Bienvenido a la lupa. ¿Cómo estás, Clara María? Muchas gracias por la invitación. Me acuerdo que fui hace un par de años al estudio, la verdad que totalmente distinto. No sé si me escuchas bien. Te escucho muy bien. Totalmente distinto estar detrás de una pantalla a estar compartiendo contigo con un micrófono en el estudio, es totalmente distinto. Sí, obviamente estar aquí en la cabina hace que la experiencia sea diferente y como nuestra palabra clave de hoy es experiencia, creo que por ejemplo si tú estuvieras aquí sentado en la cabina, tu experiencia de nuestra conversación sería otra. Hablemos de esa área de la profesional a la que te dedicas. Hablemos en por qué, primero que todo, qué es ser un consultor de experiencia del consumidor. ¿Ese es el término correcto de traducción? Sí, sí, está clarísimo. ¿Qué es? Básicamente, el cliente ya no espera que tú le vendas un producto por un valor determinado. Él espera todo lo que engloba, pues la experiencia, vivir ahí. El recorrido desde que te contacta por primera vez, que todo sea fácil, que todo sea sencillo. Básicamente es tratar de diseñar estrategias simples para que el cliente esté feliz. Eso hace un consultor de experiencia de cliente. Por ejemplo, un claro ejemplo es Disney. O sea, en Disney todo es perfecto, todo es pensado en el cliente, pensado desde un niño. Entonces tratamos de ayudar a las empresas a que su gestión o sus procesos sean adaptados a las personas y no adaptados a los dueños de los negocios, que muchas veces, pensando que la cosa es como ellos creen, suelen equivocarse y dejan de un lado al consumidor. Bueno, las largas filas no son tan bonitas, ¿no? Ese pequeño detalle de las largas filas no es tan bonita como experiencia. Te voy a contar que sí, y te voy a contar por qué. A ver. Cosas que no nos damos cuenta nosotros, porque somos adultos. En el piso, mientras hace fila, muchas veces hay juegos para niños, para que persigan muñequitos. El tiempo que está en el reloj siempre es un poco menos del tiempo, a ver, perdón, el tiempo del reloj es más del que realmente te vas a demorar. ¿Para qué? Para que llegues antes y digas, uy, qué eficientes que son. Todos esos tips psicológicos son de experiencia de cliente que te ayudan a que tú digas, wow, hasta la fila avanza rápido aquí cuando todo lo tienen calculado. Todo tiene que ver con la expectativa, definitivamente. Yo sí, hace algunos años decidí que esa tenía que ser una de mis filosofías. Cuando uno tiene expectativas muy altas sobre algo, casi siempre la respuesta termina siendo algún porcentaje de decepción. Si tu expectativa frente a algo no es tan alta, es mucho más fácil de que ese algo o esa persona o esa situación pues supere tus expectativas, ¿no? Claro, hay una frase que es, una expectativa incumplida es el fin de una relación. Entonces también muchas marcas tratan de comunicar que son los mejores del mundo, pero no saben realmente si el cliente ha tenido una experiencia que sea mejor que esa. Y cuando van pensando que realmente son los mejores del mundo y se dan cuenta que no es así, muchas veces dejan de visitar ese negocio precisamente por eso, porque la expectativa no se cumplió. ¿Y qué pasa, por ejemplo, qué ha pasado en este tiempo? Que estamos hablando de experiencia del consumidor en pandemia. Y vamos casi que de inmediatamente hoy hacia atrás. Por ejemplo, había una altísima expectativa con respecto a la inscripción de cedulación y datos de las personas adultos mayores para poder vacunarse en el Ecuador. Todo el mundo estaba esperando a la fecha 15 de marzo para poder inscribir a sus papás, a sus abuelos, a su familiar. No falta decir o describir lo que pasó, fue caótico y
inexplicablemente caótico, porque además es en teoría un sitio que debería estar bien producido y respaldado para que no se caiga ante la demanda tan alta que hay. Y la experiencia del consumidor, es decir, de los ecuatorianos, fue nefasta, ¿no? ¿Qué puedes tú observar de esto? Precisamente lo que acabas de decir, fue nefasto. ¿Por qué? Porque nuestra expectativa era, si te decían que todos se iban a poder inscribir a partir del día siguiente, a las 12 de la noche, conozco mucha gente que estaba 12 y 1 conectada y todo caído. Entonces, es una expectativa totalmente incluida. ¿Qué pasa? Pierdes confianza. Pierdes confianza. Bueno, este gobierno, sin hablar del gobierno, ha perdido demasiada confianza, pero siguen habiendo detalles que les hace perder un poco más de confianza. O sea, la página web de muchos negocios no se cae. ¿Cómo puede ser que la página web de un gobierno, la principal, se caiga? O sea, a estas alturas es muy complicado. Sí, ese dato que diste es interesante, porque si lo aplicamos al gobierno, bueno, el hecho de que haya decepción o que digamos, que me desilusione, ya ante desilusiones anteriores o futuras o lo que sea, normal, pero por ejemplo, en un caso ya privado, un negocio y que pase una cosa de estas, lo que tú dices es se decepcionan de tu marca y se van. Así es. Te voy a contar lo que me pasó a mí. Justamente hay una pizzería que me gustaba mucho. ¿Por qué? Me gustaba el sabor. Generalmente uno compra un producto en un restaurante por el sabor. Y decidí, le dije, ¿sabes qué? A mi esposa le dije, ¿sabes qué? Vamos a la pizzería, quiero visitarla. Nunca había ido, siempre pedía todo por domicilio. A lo que fui, las personas sin mascarilla. Entonces, eso que ellos comunicaron es, ¿sabes qué? A mí no me importa la salud, a mí me importa que la pizza sepa rico, pero mi prioridad ya dejó de ser el sabor de la pizza. Mi prioridad es mi salud. Entonces, yo no puedo ir a visitar un negocio que no cuida mi prioridad. Y te cuento, esa fue una mala experiencia y te cuento una buena, y sí menciono el restaurante, se llama El Buco. Cuando fui al Buco, me llamó mucho la atención que el mesero o sea, limpió la mesa con alcohol al frente mío y después pasó una lámpara con la luz, esa luz morada que supuestamente mata los gérmenes. Independientemente si eso es efectivo o no es efectivo, lo que comunicó fue excelente. Y dije, qué bacán, o sea, me están cuidando. En el otro, le pedí al mesero, por favor, pónganse la mascarilla y me veo feo, como que si fuera un favor. Y le dije, ¿sabe qué? Cancéleme la orden y me fui a comer a otro lado. Entonces, ¿en qué momento los negocios dejaron de pensar en cuál era la prioridad del cliente? Está bien, eres un restaurante, tienes que vender comida rica, tienes que atender en poco tiempo, pero mi prioridad como consumidor ya no es el sabor rico, es cuida mi salud y ahora que estás cuidando mi salud, dame comida rica. Pero el orden de las importancias cambió. Claro, ahorita lo que dices me lleva otra vez al centro de nuestra conversación hoy, que es la comunicación en tiempos de pandemia. Y tú dijiste con tu primer ejemplo que lo que comunicaba este restaurante, el primero que fuiste, era no me interesa la salud, pero no te lo decía, te decía otra cosa con palabras y seguramente con publicidad, pero en el lugar, es decir, in situ, a través de no tener mascarillas, te comunicaba él que me importa, ¿no? Es la Así. comunicación por otras vías. Entonces, hablemos de eso. ¿Qué cambió? ¿Cuáles eran las prioridades o cuáles fueron las prioridades a partir de hace un año, de marzo del 2020, en términos de comunicación a las diferentes industrias, en las diferentes empresas? ¿Qué viste tú? ¿Cómo se adaptaron? ¿Será que realmente empezaron a leer al cliente o siguieron las mismas fallas? Evidentemente hubo un grupo que decidió levantarse inmediatamente y correr con la dinámica tecnológica, y tal vez hubo otros que dijeron no, ya pasará y seguiré con mi ritmo. ¿Qué viste tú en términos de comunicación y reacción en tiempos de pandemia en general? A ver, en comunicación me llamó mucho la atención que hubieron marcas que seguían tratando de venderte en época de pandemia, cuando fue el auge de la pandemia, estamos hablando de marzo, abril, que cuando lo correcto debería haber sido generar un poco de empatía. Hubieron marcas que la sacaron del estadio, por ejemplo, Audi, no sé si conoces el logo de Audi a nivel mundial, las Sí, cuatro argollas, separaron las cuatro argollas y el mensaje era separémonos por un tiempo, algo así. distanciamiento Entonces, social, ¿cómo? Ajá, distanciamiento físico. distanciamiento social. Ujú. Entonces, ¿cómo con el logo hicieron algo espectacular? Adidas hizo lo mismo. Las tres rayas las separó muchísimo más. Entonces,
comunican algo que realmente es importante. ¿Sabes qué? Estamos cuidando la salud de las personas. Hubieron otras marcas que, por ejemplo, saliendo un poco del COVID, marcas que están alineadas con el tema de reciclaje, que empiezan a hacer productos con material reciclado. Pero más allá de decirlo, lo demuestran. Porque en las publicaciones de la pizzería todo era, ven, te cuidamos. Y cuando ibas, no era la percepción. Entonces, luego de esta empatía, hay marcas que sí siguen tratando, todo cambió, el buyer persona se transformó, no es el mismo buyer persona que tienen los negocios antes de pandemia y post pandemia, es uno total, bueno, seguimos en pandemia, pero es un buyer persona distinto, es un buyer persona con otras prioridades, es un buyer persona que está muy preocupado de su cuidado, está muy preocupado del cuidado de su familia. Por ejemplo, me invento, la escuela de los niños, tú que tienes una bebé chiquita, yo también tengo bebés chiquitos, ¿cómo no mandamos a nuestros hijos al jardín por miedo a contagiarse? Y mientras que los jardines están tratando de comunicar, ven, trae tu hijo, pero muéstrame que lo vas a cuidar realmente para que yo decida mandar a mi hijo a que esté contigo y no traiga el COVID a la casa. Entonces, pienso que todo ha cambiado y la comunicación no verbal o no digital, sino lo que percibe la gente, se ha vuelto mucho más potente. El boca a boca ahorita es cuando más está impactando. Por ejemplo, nosotros, yo asesoro una compañía, Valerio Valero, y nosotros tenemos una línea de transporte. ¿Qué es lo que tratamos de fomentar? Y lo hacemos internamente. Todos los choferes siempre tienen que andar con mascarilla, tienen que andar con el protector de los ojos y tienen que estar con alcohol en la mano. No decimos, ¿sabes qué? Cuidamos a... No. Cuando alguien ve a nuestros choferes, sabe que estamos cuidando la salud de ellos, sabe que estamos promoviendo el cuidado de los demás. Entra a una compañía, ¿quieres visitar a nosotros? Tienes que traer pruebas de COVID. ¿Pero por qué? Porque debemos comunicar que nos preocupamos por nuestra gente y debemos cuidar a nuestra gente para que la gente lo palpe, no solo decirlo. Sí, comunicación en tiempos de pandemia. La comunicación en este caso termina siendo un área muy amplia, ¿no? Y así de amplia se aplica a diferentes aspectos o a en diferentes espacios. Y tú decías, el boca a boca en los últimos tiempos, en estos meses que hemos vivido de pandemia, se ha vuelto muy fuerte. Y ahora te pregunto yo entonces, ya que la comunicación es tan amplia y obviamente una de las áreas es las redes sociales, ¿qué impacto has visto tú que tienen en ese boca a boca el tipo de experiencias de consumidor en redes sociales? Claro, para mí, mira, ¿qué ha pasado? Justamente estuve en un curso de un diplomado de marketing y te decía, te pregunta la profesora, ¿qué publicidad te acuerdas que hayas visto en Instagram el día de hoy? Y nadie se acordaba de ninguna publicidad. ¿Por qué? Porque la gente ha desarrollado algo de que se empieza a bloquear ante la publicidad que recibe y solo le empieza a creer a los clientes. HubSpot hizo un informe, hizo un estudio y determinaba que a quien menos le crees es a la marca que está comunicando. Un 7% le crees al vendedor, a la marca, a la página de la marca. Y por lo menos un 35% crees en las personas, en un cliente que te dice, En la persona que lo está consumiendo, el que te lo en la recomienda. persona sí, en la persona que lo consumió, en la persona que lo vivió. Y hoy por hoy elegimos las salidas, las personas que nos cuidamos. Si vamos a salir, tratamos de no equivocarnos. No va a ser que te vas a un restaurante porque no vas a volver a salir, qué sé yo, en 10 días por precaución. Entonces, eliges bien el restaurante. Sí, pero Preguntas. precisamente cuando yo te hago la consulta de las redes es porque he notado que, ejemplo, no Instagram, tampoco Facebook, pero pasa mucho con Twitter, que es un campo de batalla. Desde mi óptica tiene como varias utilidades esta red social, el Twitter, pero una de ellas termina siendo el lugar donde todo el mundo despotrica. Y también puede pasar que en un restaurante que tenga una excelente calidad, una persona haya tenido una mala experiencia, pero de esas 20 que fueron, las 19 tuvieron muy buena experiencia. Como estamos acostumbrados a que deberíamos ser bien servidos y bien tratados, pues los 19 normalmente no dicen nada, pero el que fue maltratado inmediatamente lo publica, lo dice, lo subraya y empieza a generar una cadena de
que se convierte como en una bola de nieve y una cadena de odio también alrededor de puntualmente ese negocio. Por ejemplo, yo estoy diciendo un negocio, pero en realidad es un ejemplo muy abstracto, no estoy haciendo ejemplo concreto, pero lo veo todo el tiempo. Pasa con una situación, con un restaurante o con un local o con un tema X, con personas. Entonces, ¿cómo controlar eso? Porque las redes sociales se han vuelto indomables. Entonces, cuéntame cuál es tu perspectiva sobre comunicación en tiempos de pandemia, justamente hablando en esta área. Mira, fue clarísimo lo que estás diciendo. Hay estadísticas ya. Solo un 4% de clientes insatisfechos se lo comunican a la persona que los está atendiendo. Pero muchas veces, cuando ya es muy grave o hay un problema importante dentro del negocio que te está atendiendo, sí te lo comunican. Y es más, la experiencia del cliente te dice, la teoría te dice, cuando un cliente se está quejando, es tu oportunidad de volverlo promotor de tu negocio. Porque si se está quejando y le das la solución, una solución mejor que la expectativa que él tiene de corrección, créeme que ese cliente va a regresar para ti. Y lo que dices pasó un caso, fue el caso de la Flaca Guerrero, se iba a un Ironman afuera del país y le dejaron su bicicleta en Ecuador. Ella tuiteó algo diciendo como que de mi bicicleta y fue tanta la avalancha de personas que empezó a hablar mal de la marca, de la aerolínea, que le llevaron su bicicleta. Pero ¿sabes qué? Yo siempre digo, ese cliente insatisfecho es la razón principal de los negocios. Es la persona que tú tienes que entenderle y llamarle, ¿qué pasó? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer por ti? Pero si los negocios lo ven como una batalla, si le bloquean y lo bloquean en redes sociales, es lo peor que puedes hacer. Claro, Pero no, nada como la escucha, nada como estar ahí para escucharlos. Cuando a mí me dejan, tiene 30 segundos para dejar su mensaje, yo dejo todos los 30 segundos, aunque no sé si lo escucharán, tú me dirás más si escuchan o no escuchan, porque también pasa mucho, por ejemplo, que cuando te atienden en un servicio, la chica, si te atendió bien, te dice, por favor no cuelgue que le voy a dejar una encuesta de calificación, pero cuando te atendieron mal, no te lanzan la encuesta de calificación. Entonces uno no tiene como quejarse con la señorita o señorito que te ha atendido y no tienes como quejarte. Entonces siempre también está esa, como tú decías, ¿no? Como que te ven como enemigo en lugar de ser un espacio de escucha. Escuchen lo que está pasando. Esto está pasando en el servicio al cliente. No me gusta cómo me están tratando. He perdido 18 minutos llamando. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? claro. Y también hacer un mea culpa, ¿no? Porque creo que el ecuatoriano, bueno, a nivel mundial, las personas cuando pasa algo malo son súper duras, súper duras. Y cuando reciben lo que esperan, no dicen nada. Entonces, por eso la experiencia del cliente te dice, todos los clientes se acuerdan de tres momentos. El primero, el último y el más alejado de la realidad. Sea muy bueno o sea muy malo. Pero eso es siempre los tres, digamos, picos que hay que generar dentro de nuestro negocio. Por eso los speakers siempre arrancan con algo muy motivador al inicio, cierran, hacen un cierre espectacular. Por eso las películas también lo hacen. Y en la mitad de la trama siempre generan un pico emocional que la gente dice, uy, qué bonito, y tratan de generar eso. Es como un negocio. Nosotros tenemos que contar una historia dentro de nuestro negocio que genere emociones. Ya la gente no decide con el cerebro. Eso dejó de pasar. La Claro. gente decide 100% con el corazón. Totalmente. Alejandro, se nos está acabando el tiempo, pero quisiera que me contaras un poquito más sobre tu podcast, qué está pasando ahí en ese espacio en donde tú te enfocas en experiencia al cliente. Mire, cuento todo. Son podcasts de 5 o 6 minutos. Hago una breve reseña sobre algo puntual, sobre, ejemplo, Mystery Shopper, ejemplo, email marketing. Pero este año también estoy invitando a otras personas para que hagan cápsulas y vamos a empezar a compartir entrevistas. ¿Por qué? Estamos con un compromiso de democratizar información, pero información valiosa, información gratuita. Hoy en día el e-commerce, no el e-commerce, perdón, el e-learning está creciendo a una velocidad disparada. Y si uno puede aportar con un granito de arena, ayudando a que todos sean mejores en cualquier aspecto de su vida, pues encantado. Sería excelente. Es más, estás más que invitada a una entrevista. Tú me dirás cuándo, pero hemos aprendido mucho de ti. Ya te tuve en el foro una vez y no me acuerdo de todo, de vocería corporativa, cómo Sí, inicias tu estuvo lindo charla. conversar sobre eso, sí. Claro, me acuerdo lo que le preguntas cuando inicias tu conferencia. Me acuerdo de toda tu charla y la verdad que
increíble. Tengo que invitarte de nuevo, Qué definitivamente. chévere. ¿Cómo se llama entonces el podcast para poder buscarte? Se llama El Foro Customer Experience en español. Muy bien. Justamente, ahí está, muchas gracias. Y justamente hablo un poco de la experiencia cliente, hablamos de emprendimiento, hablamos del poder de la marca, hablamos de varias cosas y en cápsulas pequeñas, 5, 10 minutos, 10 minutos, 5 minutos, evitamos que alguien se canse. La universidad del carro, le digo yo. Te subes a tu carro, pon algo Play así, y te escucha. vas escuchando algo bueno y que te llevas un Ajá, aprendizaje buenísimo. Yo soy de tu equipo, a mí me encanta hacer eso. Me encanta subirme al carro y si no está el noticiero digo algo de música, no tengo música, bueno, vamos a aprender algo nuevo. Así que así es. chéverísimo. Gracias Alejandro por visitarnos en La Lupa hoy. Te agradezco un montón, Clara María. Cuídate mucho. Gracias por la invitación.